Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace en menos tiempo de lo esperado. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas. Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus acciones, la gente que no deja las soluciones al azar. Me gusta la gente estricta con la gente y consigo misma, pero que no pierda de vista que somos humanos y nos podemos equivocar. Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos severos, serenos y razonables. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza de rencores que no saben. Me gusta la gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente fiel y persistente, que no fallece cuando se alcanza el objetivo. E ideales. Me gusta la gente que trabaja por resultados. Con gente como esa, me comprometo a lo que sea, ya que con haber tenido esa gente a mi lado me doy por bien retribuido. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a La Voz de la Noche. Hoy es nuestro último programa de mayo. Ya nos adentramos en el frío invernal, en el frío de este sur que también existe, como yo siempre digo, de este sur que también existe. Nos dejamos impregnar por ese espacio que nos va a llevar a una situación más cerrada, más oscura, más femenina. Entramos en un periodo más femenino, porque el invierno es más femenino, es más del hogar, es más de estar dentro, del útero, de la oscuridad. Hoy cerramos el mes de mayo y la semana que viene abrimos el mes de junio. Y como cerramos mes, quiero hacerlo también con nuestro propósito. Ese propósito que está recorriendo todo el mes y que estamos realizando, el de escuchar. Y parece que estoy diciendo una obviedad. No, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Nuestro propósito es escuchar, poner atención, estar activamente atento a lo que me están diciendo. No solamente oírte, quiero escucharte, como hacéis conmigo en la radio. A mí no me oís, me escucháis, me consta, lo sé. Eso, ese respeto, vamos a dárselo a todas las personas que nos rodean, pero especialmente con los que tenemos más confianza, que es a los que menos escuchamos. Hijos, pareja, compañeros de trabajo, familiares, a nuestra madre. Tenemos tanta confianza con nuestra madre que pasamos total de escucharla. Escuchar a nuestra madre. Que el día que se marche no podamos decir, ojalá te hubiera escuchado más. No, ahora estamos a tiempo, ahora lo vamos a hacer con tu hijo, con tu pareja. Cuando te hable, por muy tontas, obvias y absurdas que te parezcan sus palabras, vas a escuchar. Y si de paso te pones en su lugar ya, ni te cuento los beneficios que vas a adquirir. Es un chamán sin cueva, es un poeta y es un cirujano. Yo diría que es un cirujano del alma. Estamos aprendiendo enormemente con el doctor Carvajal. Es una de las secciones que más os gustan
y que yo me da la impresión que vamos a tener que repetir, porque no estamos casi terminando, pero cuando acabe la temporada terminaremos todo el curso de Carvajal. Y quién sabe si nos va a venir bien repetirlo, porque verdad que cuando lo escuchas, fijaros que normalmente lo estáis escuchando con un pequeño resumen de lo que ocurrió la semana anterior, porque yo lo he hecho esto. Entonces hago un pequeño resumen de lo anterior y añado. Y cuando yo misma escucho lo que ya he escuchado y además he resumido, me vuelvo a sorprender. Son como las cáscaras de la cebolla, que te acabas con una y te encuentras con otra, y acabas con una y te encuentras con otra. Y dices, pero, o sea, en cada percepción de él hay un aprendizaje nuevo. En la misma frase hay un aprendizaje nuevo. Es tremendo, ¿verdad?, lo que pasa con Carvajal. Vamos a escucharlo. Hay dolores que no podemos resolver. Cuando un dolor no se puede resolver, tiene una solución. Se puede ofrecer. Entonces el dolor se convierte en una oración, en la mejor de las oraciones. Y si yo ofrezco este dolor a todos aquellos que sufren en el mundo, el dolor se empieza a liberar. Y si yo ofrezco esta muerte por todos los que mueren dolorosamente, el dolor empieza a tener ese poder liberador. Siempre hay un sentido del dolor. Y si yo ofrezco este dolor por tu muerte, pensando que te ha ahorrado el dolor de que yo hubiera sido el que hubiera muerto, entonces el dolor tiene sentido. Alguna vez vi a una mujer que perdió el sentido de vivir después de que su marido, de más de 40 años de matrimonio, se murió. Y lloró mucho rato en la consulta, hablándome las bellezas de su marido y el sinsentido de la vida sin él, y además de su dolor terrible. Y yo le pregunté, ¿y qué piensas si tú hubieras muerto y él estuviera vivo? Entonces empezó a hablar. Ese era un hombre bueno, maravilloso, sensible. Yo no me imagino ese dolor tan pavoroso. Y después de eso ella misma descubre, si mi dolor está sirviendo para que no sea él el que lo haya sufrido, bienvenido sea mi dolor. Y se sonríe. En ese momento su dolor encontró un sentido. Siempre nuestro dolor tiene un sentido. Imagínense que nosotros somos un cuerpo, y un cuerpo mayor. Y ese cuerpo es el de la familia y el de la sociedad. Pero ese cuerpo tiene un grupo de células y un tejido al que le da un absceso. Y allí por donde está saliendo el material del absceso, se está desintoxicando el cuerpo. Y si ese absceso sirve para que al cuerpo no le dé una gangrena, ¿qué pasaría? Imagínense que a mí me da un cáncer. De hecho, todos los días lo vemos. Una familia está enferma. Eso de que una persona esté enferma es muy relativo. Realmente cuando nos enfermamos en nuestro patrón de relaciones. Hay una familia enferma. Y resulta una mujer con cáncer de seno. Esa es la historia de la redención. Posiblemente la enfermedad la tienen los hijos o la tiene el marido. Pero por donde ha eruptado la enfermedad es por ella, que es el colchón amortiguador de todos. Tal vez es la parte más fuerte y más noble dentro de todo el contexto familiar. Pero imagínense más allá que tenemos un gran cuerpo, que es el cuerpo de nuestra especie. Cuerpo de nuestra especie que no solo está hecho de pasado y de presente, sino que tiene un futuro. Y que algunas células de ese cuerpo se degeneran. ¿Qué haría el organismo? Un programa de apoptosis para que esas células no se puedan transferir a la descendencia. Entonces lo que ves como una catástrofe en el plano personal es una solución y un gran medicamento en el plano colectivo. Todo es relativo. A veces dramatizamos nuestros pequeños episodios porque los individualizamos de tal manera y los separamos. Recordemos, estamos conectados a la especie, a nuestros ancestros, a nuestra filogénesis, a nuestra humanidad. Esa humanidad está allí en el tallo cerebral y la podemos liberar porque el dolor tiene un sentido, pero el sufrimiento no merece la pena ser vivido. El sufrimiento no tiene sentido. ¿Cómo hacemos ese clic y ese punto de pasaje entre el dolor y el sufrimiento?
El dolor no nos hace víctimas. El dolor puede llevar a desnudarnos, a sensibilizarnos, a hacernos humildes, a reconocernos, a aprender una lección profunda. Pero el sufrimiento no sirve para nada. El sufrimiento es desgarrador y sobre todo nos impide aprender la lección. Ahora viene la nota clave para poder manejar ese tallo cerebral, toda esa herencia prodigiosa que recibimos y para volverla un impulso hacia adelante y no simplemente un lastre que nos congela y que nos inmoviliza y nos invalida y nos retiene. ¿Qué hace que el dolor se convierta en sufrimiento? Solamente una cosa, el apego, nada más. El apego revela un dolor o una situación que se vive desde la óptica involutiva. Allí aparece la víctima, ya allí desaparece el aprendiz, desaparece el alma. Estamos en el sendero de la involución. Pero el apego tiene otro aspecto u otra polaridad que se llama la aversión. La aversión es más de lo mismo. La aversión es la otra polaridad del apego. Así que los dos generan resistencia. Y la resistencia es la resistencia al aprendizaje, la resistencia al ser. El apego y la aversión te devuelven hacia el plexo solar, hacia la turbulencia emocional que te recalienta, te sacan del instrumento de tu cerebro, te sacan del proceso de humanización. Y los dos, el apego y la aversión, son producto de una sola cosa, la ignorancia. La gran clave de la evolución es salir de la ignorancia. Pero la ignorancia no se refiere al conocimiento. La ignorancia se refiere a la incapacidad de la comprensión. No basta el conocimiento. La docta ignorancia es la peor de todas. Muchas veces nuestra ignorancia es docta, pero sigue siendo ignorante. ¿Sí? Porque ese conocimiento tiene que ver con la comprensión y la comprensión tiene que ver con la vida. El conocimiento es vivo, el conocimiento se encarna, el conocimiento se hace carne y sangre, el conocimiento modifica el carácter. Salir de la ignorancia es encarnar el conocimiento y encarnar el conocimiento es estar dispuesto a seguir el sendero del aprendiz, que es el sendero que uno tiene que recorrer para ser uno mismo. La mayoría de nuestras enfermedades son por ignorancia de lo que somos. Las catástrofes sociales, la violencia y la injusticia son ignorancia de la condición esencial de nuestra humanidad. Lo que nos ocurre no es por lo que tenemos de humanos, sino porque no hemos alcanzado nuestra humanidad. No hemos nacido a la luz, no hemos nacido a nuestra humanidad. Somos embriones de humanidad. Muchas veces lo que hacemos a la tierra, lo que le hacemos a la vida, a las especies, no es ni siquiera bestial, porque las bestias no harían eso. Obviamente no es inhumano, porque es que no somos humanos todavía, no podemos hablar de humanidad. Es simplemente producto de la ignorancia. Y aquí viene un capítulo crucial, que es una afirmación definitiva de todas las escuelas de la sabiduría. El mal es parte del bien, el mal no existe, solo existe la ignorancia. Lo único que tenemos que hacer es salir de la ignorancia. Somos ignorantes de nuestro cuerpo, todos. Yo me incluyo ahí. No hemos conquistado el templo adentro, no sabemos qué es este cuerpo. Lo manejamos como una catapila pesada y no sabemos que es una nave espacial maravillosa. Ya podríamos tomar posesión de nuestro cuerpo y aprender a dialogar con nuestro cerebro de otra manera. Conclusión, salir del sendero del sufrimiento sin huir del dolor. Porque quien huye del dolor cae en un sufrimiento peor y se niega el aprendizaje de la lección.
Y para salir del sendero del sufrimiento, levar anclas, soltar el lastre, liberarse, y eso es desapego. Y cuando tú desapegas, no eres tú el que asciende, es toda la evolución la que asciende contigo. Y en ese desapego se produce una corriente ascendente. Cuando hay desapego, te sales del sendero de la gravedad, aquello que te pega la materia, que te pega la tierra, y entras en el sendero de la levedad. El sendero de la levedad es el sendero de la belleza, es el sendero de la integridad, es el sendero de la sencillez y es el sendero de la alegría. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Entramos en nuestra segunda hora de programa, de esa voz, la voz de la noche. Me gusta la gente que vibra, decía yo, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace en menos tiempo de lo esperado. Hemos empezado el programa con una afirmación, te escucho, que tiene que ver con el propósito, por lo tanto te respeto, y un propósito, escucharte con atención activa. Vamos con ese Sin Máscaras. Sin Máscaras. Un rincón confiable donde el alma tiene permiso para ser auténtica. En este espacio pretendemos que la auténtica espiritualidad florezca sin ignorar la sombra. Vos sos lo que sos, imperfecto y a la vez sagrado. Aquí podemos desnudarnos, descubrir nuestras mentiras cotidianas y recuperar el potencial que éstas ocultan. Sin Máscaras, un camino hacia la verdad interior. Marca el 4999-4000 o el 4999-1500. Lo que te sucede nos importa, porque la auténtica espiritualidad requiere que echemos luz sobre nuestra sombra y descubramos lo que tenga que revelarnos. De la mano de Inés Olivero. Y como hacemos todos los meses, terminamos este ciclo de programas durante el mes de mayo, nos adentramos ya en el mes de junio, y lo hacemos con esa sección que lidera nuestra querida Inés Olivero. Inés, buenas noches. Buenas noches, Marilo, ¿qué tal? Bien, Sin Máscaras. Esa es la idea de este programa. Inés, llevamos pocos programas Sin Máscaras, pocos, pero ¿qué impresión te da? ¿Qué pulso te da el oyente? Correos electrónicos, ¿qué impresión te da esta nueva trayectoria? Bueno, es muchísimo más comunicativa con la audiencia, porque se expresan a través de los correos electrónicos, no solo los que llaman para consultar o para proponer su caso, sino los que a partir de lo que hemos tratado, asocian con su historia personal y me lo transmiten, lo cual agradezco profundamente, porque eso nos da la pauta de que está sirviendo y que es una cosa posible de identificarse con algunos casos y a lo mejor hacer un trabajito de conciencia a través de la persona que se ha expuesto, los demás, los que escuchamos, ¿no? Claro, porque de alguna forma nos podemos identificar con partes del relato, de la situación de... Exactamente. Uh-huh. Recordar a nuestros oyentes que pueden llamarnos por teléfono a la radio, lo repito siempre, saltará un contestador automático
en el que nos puedes dejar tu teléfono y a partir de ahí nosotras en este caso, nos ponemos en contacto contigo para que colabores o intervengas en la sección del programa que quieras y que te apetezca. Empezamos con el caso este mes. Bueno, Inés os ha estado dando adelantos del caso de Rodrigo. Así es. Si te parece, Inés, leo la historia de Rodrigo, que no tiene desperdicio. Sí, por favor. Venga, vamos con ello. Tengo 43 años, soy arquitecto, estoy casado hace 14 años con una mujer maravillosa y tenemos 2 hijos varones de 10 y 12 años. Todo esto no tiene nada que ver con lo que voy a contar. Desde hace 6 meses empecé a sentir curiosidad por las páginas eróticas que ofrece Internet. Y me encontré leyendo propuestas e invitaciones de hombres entre sí. Me invadió una emoción intensísima, desconocida por completo hasta entonces, y seguí buscando en esta línea, fotos, vídeos. A partir de ahí, todos los días me hice un espacio y un tiempo para entrar en ese clima a través de historias de otros. Un día escribí a uno de ellos y arreglé una cita a ciegas. Me encontré con un hombre insignificante, alto, flaco, enjuto y oscuro, de una clase social inferior a la mía. En cuanto lo vi, sentí miedo, pero me obligué a sentarme a charlar con él. A los pocos minutos, lo que sentí fue una atracción irrefrenable, nunca sentida antes por ninguna mujer. Sin embargo, me contuve y al cabo de unos minutos me fui de allí. Caminé desesperado durante horas y volví a casa invadido por la culpa. Pasaron 2 días y volví a concretar otra cita. Esta vez fue un encuentro sexual en el que tuve una relación increíble. Esta persona, que voy a llamar Carlos, me dio una ternura enorme y despertó en mí una intensidad sexual jamás imaginada. Me hace feliz, lo veo hermoso, sabio, atractivo. Es profesor de filosofía y su manera de pensar es muy interesante porque su perspectiva es totalmente nueva para mí. Me hace reflexionar y revisar mis creencias. Estos últimos meses me han demostrado que viví todos estos años anteriores cumpliendo con el deseo de mis padres, de la sociedad, de lo que debe ser y lo que hice a las 1000 maravillas. Pero, ¿dónde había metido todo esto que me desborda? Siempre sentí que era un marido enamorado y fiel, un padre amoroso, y en el plano profesional alcancé con éxito mis propias metas. Fui aplaudido por mi entorno y reconocido en mi carrera. Le brindé a mi familia toda mi energía y mi mejor disposición y de verdad sentí que era honesto. No necesité hacerme planteos, creí que era feliz. Con esto que me está pasando y teniendo en cuenta que soy católico y que pertenezco a un grupo religioso ortodoxo, me siento condenado al peor de los castigos, ser repudiado, apartado de mi familia y amigos. Siento que se me cayó encima un edificio completo. Por otra parte, estoy viviendo algo hermoso, tierno y apasionado que me merezco. Y junto con este pensamiento está mi sensación de fracaso y de suciedad moral que me atormenta. Me pregunto, si no soy el que creía ser, ¿quién soy? Para contar un poco mi historia, soy hijo de un padre autoritario y violento, muy pendiente de la idea del pecado, por sus creencias religiosas muy rígidas. Una madre sumisa y débil.
Tengo 2 hermanos mayores, una mujer y un varón. Ellos eran grandes y no me tomaban en cuenta. Y yo tuve que contener mis ganas de jugar y hacer lío con otros chicos, porque mi madre se asustaba por lo que le haría papá al volver a casa. Hasta los 5 años me pegó con un cinturón cuando regresaba del trabajo por cualquier cosa. Todo justificaba un gran enojo de su parte. Mi madre se escondía a llorar. Un día me di cuenta de que solo evitaría los golpes siendo el más bueno de todos. No comentaría ningún pecado más. Comprendí que si era eficiente lograba evitar los enojos de mi padre y los dolores de mi madre. Cuando empecé el colegio primario, fui el mejor alumno y seguí así hasta que terminé la facultad con mi título de arquitecto bajo el brazo. A los 27 años conocí a mi mujer y nos casamos 2 años después. Mi mujer fue una gran compañera, divertida e inteligente. Me gustaba estar con ella, aunque ahora me doy cuenta de que mi hogar representaba un refugio, un lugar seguro donde nadie hacía sufrir al otro. Hoy no sé cómo seguir mi vida. Siento que me muero si me planteo perder a Carlos. Y seguir como si nada hubiera ocurrido me parece imposible. Inés, te pido que me orientes porque estoy perdido. Impresionante la historia de Rodrigo. Verdaderamente un tema dramático, ¿no? En realidad, Rodrigo está ante una disyuntiva frente a su futuro, a su lugar en el mundo de aquí en más. Y en esto no creo que nosotros podamos darle una solución mágica. Pero nos encontramos acá que lo que Rodrigo nos está representando es la fuerza indómita que tiene una pasión que ha sido reprimida hasta el punto de ignorar por completo su existencia. O sea, nosotros muchas veces en la vida creemos no tener determinadas características y vivimos en consecuencia. Pero un día nos asaltan de golpe y no sabemos de dónde salen ni qué quieren decir. Y son aspectos nuestros que quedaron ocultos por ser por ahí poco mostrables o porque en nuestra familia se los despreciaba y nos hemos acostumbrado a vivir sin ellos. Pero como en el inconsciente todo es dinámico y en algún momento busca aparecer aquello que no se le dio espacio. Yo siempre recuerdo el cuento de La Bella Durmiente, que invitaron al bautismo a todas las hadas y a todas las personalidades del lugar, pero no invitaron a la hada mala, creo que se llamaba Brunilda, y como no la invitaron, mientras estaban todos reunidos festejando, ella apareció de golpe y dejó un maleficio, ¿no? Y esto es algo parecido. En la medida que nosotros nos identificamos solo con la parte luminosa y armoniosa y perfecta, siempre estamos amenazados por algo que puede aparecer sin esperarlo. Por lo tanto, lo que nos presenta este caso, en el que se cuenta que lo que se vive como monstruoso es una pulsión sexual diferente de la que estuvo manifiesta en toda su vida, nos permite pensar en nosotros, en nuestra propia vida, en las cosas que hemos prestado atención y las que hemos dejado olvidadas, ¿no? La idea de este programa es saber que venimos al mundo para integrarnos, para poner todo lo que hay en nosotros a nuestra disposición, para comprendernos, para perdonarnos, para aprender de ello, pero todo, no solo una parte. Esto que hacemos con nosotros internamente también lo vamos a volcar después en la sociedad, porque las personas que hemos aprendido a ser comprensivas y compasivas con lo verdadero que hay en nuestras vidas, eso también lo podemos transmitir a otros, ¿no?
Vamos a ver, Inés, a mí me llama la atención aquí, bueno, yo tengo marcado aquí algo importante. Él dice que el primer hombre con el que se encuentra es un hombre insignificante, alto, flaco, enjuto, de clase social inferior a él. Dice que está a punto de marcharse, que se obliga a sentarse a charlar y que de pronto siente una atracción irrefrenable. Esto es una cosa que me llama mucho la atención porque esto es muy típico de los homosexuales hombres. Sí. Es decir, él hace una descripción nada atractiva del personaje con el que está y, sin embargo, sí levanta su atracción sexual. Es como esa disociación que tiene muchas veces el hombre entre la cosa afectiva y la cosa sexual. Sí, es verdad. Es verdad. Es como el hombre que tiene una mayor excitación con una mujer de condición baja que con una mujer a la que puede amar. Como si disociara estas dos pulsiones, la afectiva y la sexual. Y en el caso de los hombres homosexuales, pasa lo mismo. Claro, pero y mayor, porque el homosexual hombre se caracteriza porque corta, o sea, disecciona absolutamente la afectividad con la sexualidad, puede mantener relaciones con alguien que le parezca abominable. Sí, es verdad. Sin embargo, sí tiene atracción sexual, o sea, hay una disociación que a mí me resulta muy chocante. Vos sabés que hay una anécdota que para mí también me resulta imposible de imaginar, que en una estación de ferrocarril de aquí, de Buenos Aires, por la noche pasada, comenzada la madrugada, se reunían muchos hombres, entre ellos personalidades de la cultura, y tenían relaciones sexuales múltiples. Y después salían de ahí en plena oscuridad y cada uno iba a su casa y seguía con su vida. Relaciones homosexuales me refiero. Uh-huh. Con lo cual habla de esa capacidad para disociar esa parte. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Que eso es tremendo. Imposible pensar, por ejemplo, en condiciones normales. Sin embargo, aquello que se denosta desde la razón se lo aparta de la conciencia, lo que no quiere decir que no tenga una fuerza impresionante a nivel pulsional. Bueno, las famosas habitaciones oscuras. Claro, claro. Estas son habitaciones donde la gente entra, tiene relaciones y ni siquiera ve la persona con la que está teniendo relaciones. Sí, Eso pasa también, ¿sabes dónde? En los swingers. Sí, en los swingers también. Sí. Sí, entonces es muy... lo que yo quiero aquí destacar es que nos encontramos con un personaje casado, cariñoso, un hombre entrañable, padre de 2 hijos a los que quiere, al que de pronto le surge un personaje interior que él quiere saber si es su verdadera personalidad, su verdadero yo, que se deja arrastrar por toda esta marea de impulsos sexuales de los que estamos hablando, que son, desde mi punto de vista, en otro ámbito y por supuesto en un aspecto negativo, los impulsos del padre que él tenía. Así es. Bueno, por ahí vamos. Yo no me había pronunciado tan directamente, pero en verdad la necesidad del afecto masculino, del contacto con el cuerpo de un hombre, que no sea a través de un cinturón donde le da golpes todos los días, le ha quedado pendiente. Y esto es un lugar que de manera inconsciente aparece en su vida con toda la fuerza de esa necesidad básica de contacto. Encima se encuentra con un hombre que es profesor de filosofía, o sea que es un hombre que tiene una capacidad para replantear conductas o pensamientos o plantear, digamos, nuevas posibilidades para la vida de un ser humano. O sea, un orientador, de algún modo, como podría haber sido un padre, ¿no? Entonces a él se le confunden los tantos, porque al principio, es claro, siente rechazo por la condición social, por la figura poco presentable y atracción por la pulsión sexual. Pero después, cuando tiene relación con él, incorpora este otro aspecto de Carlos, que es absolutamente movilizador para él, porque él a esa altura ya no sabe qué es lo que tiene que hacer con su vida. Claro. Ahora, si nosotros pensamos
que porque le pasó esto con Carlos, es que él es decididamente homosexual y tiene que cortar su historia anterior, estamos haciendo un reduccionismo. Porque la verdad es que creo, aparece un contenido que es importantísimo que lo trabaje, que lo revise, que explore en su interior, que haga una terapia desde ya. Es importantísimo antes de tomar ninguna decisión drástica, porque el hecho de que nunca haya aparecido antes no tira por tierra todo lo que sí apareció antes. Él hizo una vida comprometida hasta acá. Pero, Inés, una puntualización. Al no ser esa vida auténtica, entrecomillado, sí. Vamos a ver, ¿tiene el mismo valor? Porque ese es el planteamiento que él dice. Dice, yo me consideraba un hombre fiel, un padre, bueno, sigue siendo un padre estupendo, eso no cambia, ¿no? Pero claro. Y tampoco cambia el hecho de que haya tenido una relación de compañerismo profundo con su mujer. Eso tampoco tiene por qué cambiar. Lo que cambia es que dónde pone ahora la pulsión sexual. Si la pone en su matrimonio, si la pone en Carlos, si esto es algo que vino a desbordarlo y puede a continuación encontrar una forma, una expresión dentro de su vida sin tener que abandonar la familia, no lo sabemos nosotros. Si tiene que abandonar la familia y hacer una pareja con Carlos, tampoco lo sabemos. Y acá no estamos en condición de juzgar ninguna actitud humana, porque, como decía Terencio, nada de lo humano me es ajeno. O sea, en algún lugar todos resonamos con todo. Lo que varían son las proporciones. En este caso, la proporción homosexual fue desbordante. Pero no quiere decir que los demás no tengamos en algún lugar una tendencia, una fantasía, una erotización de lo homosexual. Lo que ocurre es que, por ejemplo, las personas que nos analizamos, hablamos de nuestras fantasías, podemos explorarlas, podemos ver qué cosas nos sorprendieron de nuestras reacciones, podemos ponerlas en algún lugar dentro de nuestro psiquismo sin que sean conflictivas. ¿No es cierto? Que esto no le pasó para nada. Encima él cuenta que pertenece a un grupo ortodoxo católico, con lo cual el deber ser es lo único que vale. Ahora yo te digo, en mi vida hay un montón de cosas que hice por deber ser. Después me di cuenta y las enriquecí con el ser, digamos. Pero no por ello se pierden las que hice desde el deber ser. Por ejemplo, estudiar, trabajar, ser responsable, una cantidad de elementos que los hice como un mandato del deber ser. Pero las puedo hoy refrescar y enriquecer con una libertad interior que he ido adquiriendo con el paso del tiempo, con muchísimo trabajo. Eso es a lo que me refiero. Esa vida que él vivió le faltó vida, no hay duda. Era más pro forma que de contenido. Pero no sabemos si una vez que él explore más profundamente en su propio interior, si no encuentra una forma de enriquecer esto que ya vivió. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Que no sería necesario que él dejara su matrimonio? Sí, no sería necesario. En alguna situación, cuando él puede incorporar esto. Me lo vas a tener que explicar, porque ya lo veo difícil, Inés. Bueno, será que yo he atendido a mucha gente a lo largo de 30 años y estas cosas han pasado más de una vez. Sí, quiero decirte, esto que si es algo que pasa en tu vida para enriquecerte, vivirlo, vivir lo que le faltaba de vivir con su padre. Exactamente. Y asignatura vivida a otra cosa mariposa. Exactamente. Eso es entonces estamos hablando de lo que te estaba faltando por vivir. Otra cosa es que él esté descubriendo que es homosexual. Por supuesto, y en ese caso tendría toda la libertad del mundo de hacer esta segunda elección. Lo que estoy diciendo es que no es inexorable. Eso es a lo que me refiero.
que uno puede tener una experiencia homosexual, puede vivir incluso un periodo, una relación homosexual y completar esa carencia y después no necesitarlo más. Muchas veces hay personas que son fóbicamente homosexuales. Sí. Porque no se animan a hacer la experiencia con el otro sexo, ya sea porque lo han connotado con alguna carga demasiado intensa. Y sin embargo, una vez que pueden hacer esa experiencia o digamos, completar lo que necesitaban completar, pueden elegir ser homosexuales o no. O sea, no es una cosa que se puede decidir de un día para el otro, ni en un momento de mucha intensidad como el actual, por el que está viviendo Rodrigo. Pero pasado el tiempo y la reflexión, yo no sé qué es lo que va a salir de todo esto. Bueno, Inés, nos estamos acercando a las señales horarias de las 12:30 de la noche. Uh-huh. Vamos a dar paso al ángel, a nuestra frase, a nuestro mantra, a nuestra canción, Todos unidos para el universo, y continuamos, ¿te parece? ¿Cómo no? Venga. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Vivía en el interior del país y nunca había tenido ocasión de contemplar el mar. Desde niño ansiaba poder verlo algún día y por eso estuvo trabajando año tras año y ahorrando lo poco que podía para que un glorioso día pudiese sentarse frente al mar y deleitarse. Como con el trabajo que hacía no le llegaban los ahorros, asumió otro trabajo más. Apenas tenía tiempo para dormir y descansar, pero necesitaba ahorrar lo necesario para cumplir su sueño. Por fin llegó el día en el que se encontró con los medios necesarios para viajar a la costa y ver el tan ansiado mar. Habían sido años muy difíciles de trabajo, pero el momento anhelado había llegado. Tomó un tren y viajó hasta la costa. Caminando, llegó hasta la playa y contempló el maravilloso espectáculo. ¡Qué olas tan hermosas! ¡Qué espuma tan blanca y atractiva! ¡Qué agua tan azulada y bella! Se acercó hasta el agua, cogió un poco en el hueco de la mano y se la llevó a la boca para degustarla. Entonces, muy desencantado, se dijo: «Que sepa tan mal con lo bonita que es». No pudo dejar de sentirse defraudado, preguntándose por qué no sabría de otra forma un agua tan hermosa. ¿Acaso no pasa constantemente que aquello detrás de lo que hemos corrido durante tanto tiempo, después de haber trabajado mucho para conseguirlo, y que parecía lo más importante en nuestra vida, al final, cuando lo logramos y por fin es una realidad a nuestro alcance, nos defrauda? Ya no es lo que parecía y nos sentimos fracasados. Pero no es así. Lo correcto era andar hacia ello si creemos que es lo importante y que debemos hacerlo. Si no lo hiciéramos, no seríamos sinceros con nosotros mismos, y ser cobardes o vagos, eso sí es un fracaso. El delito no está en equivocarse, sino en no elegir o no actuar. En realidad, al llegar hasta aquí, aunque no sea lo que esperábamos, nos acerca a lo que realmente queremos y necesitamos, a alcanzar nuestras metas, sea antes o después. Elegir a dónde queremos ir nos da derecho a volverlo a intentar, porque el que elige libre y conscientemente alcanza la libertad y el derecho a manejar su existencia. Se dice que rectificar es de sabios, como es de necios seguir por un camino equivocado, sabiendo que no es por allí. Rectificar es volver a elegir otra opción que está más clara y que nos parece más correcta,
porque ahora la vemos mejor simplemente por estar más cerca. Desde lejos las cosas casi nunca son lo que parecen. Por eso hay que acercarse a la vida y mirarle a los ojos, sin miedo y con ilusión. Es como mirarse en el espejo del alma. Nunca miente, no lo necesita. Por eso siempre te dirá dónde estás y cómo. Y desde luego, ver el mar y su belleza sin límites, horizonte eterno, aunque nos asuste su inmensidad. Mirando sus profundos ojos verdes o azules, según el momento y la luz, que conocen toda la historia de la vida. Notar su contacto en la piel, aunque escuezan nuestras heridas, señal inequívoca de que se están curando. Siempre es mejor, aunque nos parezca salada, que no poder ver el mar y poder probar sus aguas nunca. Buenas noches. La crónica de un ángel, esas crónicas que nos amansan el alma. Falta le hace a Rodrigo que alguien le amanse el corazón y el alma, que le dé paz y sosiego con este cambio, este tremendo movimiento interior que se ha producido en su vida. Es la crónica de un ángel. Inés Olivero, retomamos nuestras sin máscaras. Buenas noches. Buenas. De nuevo. Estamos con el caso de Rodrigo. A los oyentes que se acaban de incorporar, un hombre casado con 2 hijos que de pronto se encuentra viendo películas, vídeos y fotos gays y a partir de ahí teniendo relaciones con hombres. Y está con un descoloque extraordinario. Origen de su familia, un padre violento, bastante típico, por cierto, una madre sumisa, atemorizada, él el menor de 3 hermanos y una infancia solitaria, básicamente. Inés, tenemos varias llamadas. Yo quisiera ya de entrada empezar con una. Bueno. Y vamos dándola paso. Vamos a escuchar esa llamada. Buenas noches. Quería hacer una pregunta a Inés con respecto al tema de Rodrigo. Si está contando todo, ¿no habrá tenido en la adolescencia algún signo de su tendencia homosexual que después haya reprimido? Bueno, mi nombre es Enrique y soy de San Telmo. Muy bueno el programa. Vamos a ver, Inés. La pregunta de Enrique es bastante lógica. Sí. Yo voy a postillar algo más a la pregunta de Enrique. ¿Puede una persona no tener ninguna conciencia, absolutamente ninguna, de su bisexualidad, cero, y de pronto con 40 y pico años resurgir este terremoto interior? Así es, puede. Cero, de cero, pelotero, o sea, nada. Cero. ¿Pero por qué? Empecemos viendo que en la historia de Rodrigo hubo muchas cosas que quedaron absolutamente aniquiladas. No pudo jugar con otros chicos. Sí. No pudo hacer muchísimas cosas. Él prescindió de este aspecto. Yo no dudo, está muy bien la pregunta de Enrique, porque en algún lugar, seguramente, si él empieza una terapia, va a encontrar que hubo indicios, pero él no reparó en ellos. Esa es la realidad. Tenemos que tomar su discurso como válido, y estoy segura de que es válido porque él vivió feliz, dijo, sin hacerme planteos. O sea que él no dejaba entrar a la conciencia esto, pero estoy segura de que debe haber habido indicadores en algún otro momento de su vida. Estoy segura de que sí. Indicadores reprimidos, sueños. Sí, por supuesto. Ya. Bueno. Gracias, Enrique, por tu llamado.
Inés, como si nada hubiera pasado, me quedo con esa frase. ¿Uno puede vivir una experiencia así y como si nada hubiera pasado? Después de esto, sí, después de Carlos, después de la experiencia que vive con Carlos, ¿es tu pregunta? Sí, bueno, de su experiencia homosexual, sí, o sea, sí, después de semejante embestida, sí. Decir, bueno, retomo mi vida como si nada hubiera pasado. Yo creo que de ninguna manera, yo creo que esto es una muesca en su alma para siempre. Yo no creo que pueda pasar desapercibida esta experiencia. Yo digo integrarla, no digo borrarla, porque esto habla de un aspecto de sí mismo. Lo que ocurre es que a lo mejor le encuentra una vuelta de tuerca que pueda quedar integrada a su vida anterior, que sería lo ideal, no sé de qué modo, pero encontrar un modo para que no pierda su primera mitad de la vida. Porque como él la plantea es antes y después. Yo creo que a lo mejor en lo sexual él hace a posteriori de esto una elección gay. Puede ser. Pero también puede ser que una vez satisfecha esa experiencia homosexual, él, pasado el tiempo, lo, digamos así, lo transforme en otra cosa. Así como nosotros podemos llegar a sublimar, por ejemplo, un cirujano sublima su instinto agresivo en algo que sirve a los demás y queda, digamos, integrado a su vida sin que por eso se convierta en un asesino. Todo es posible integrarlo, pero cada uno tiene que hacer su trabajo y de lo único que tenemos que estar seguros es que tiene que ser profundamente honesto, porque si no es honesto no se integra, queda como un parche o, de lo contrario, rompe con lo anterior. Esto, profundamente honesto te refieres con él mismo. Con él mismo. Porque sí. aquí surge un dilema. Vamos a suponer que este hombre decide seguir con su matrimonio. ¿Debería contarle a su mujer lo que ha pasado? A ver, si yo fuera la mujer, quisiera que me lo contara. Porque puede ser terrible, puede ser profundamente doloroso, puede ser que se me caiga, qué sé yo, un ídolo, todo lo que quieras. Pero sería un ser humano mi marido. Si no me lo cuenta, que esto es lo que yo creo que es un dolor muy grande para muchísimas personas, que perciben algo que está ocurriendo y el otro lo niega sistemáticamente. Y entonces uno queda en el lugar del loco, del que fantasea. Si en cambio el otro puede abrir su corazón con toda la dificultad y con todo lo que pueda implicar, ahí se puede retomar un vínculo. No sé de qué manera, pero se puede. Si en cambio se mantiene en una cosa completamente disociada, yo creo que eso va al muere en poco tiempo, ¿no? Porque él está siendo falso consigo mismo. También contarlo a su mujer puede ser el principio de la ruptura. También, pero a lo mejor es necesario. A lo mejor es necesario que rompa ese matrimonio. Y si ese matrimonio no se tiene que romper y esto es comprendido de otra manera, vale la pena que esté enterado. Bien, vamos con otra llamada, la escuchamos. Bueno, buenas noches. Yo quería dejar un comentario. ¿No puede ser un simple metejón el que se agarró con Carlos? O sea, coquetear con lo desconocido no es un acto de irresponsabilidad puramente adolescente. Bueno, les dejo mi comentario. Soy Mariana de San Cristóbal. Chao. A ver, la expresión, ¿cómo es metejón? Sí, metejón. Para mí es desconocida totalmente. Metejón es un, a ver, te lo pongo entre comillas, una calentura que te agarres con alguien. Por el contexto lo imagino. Sí, ahora, también podría ser. Lo que pasa es que, por ejemplo, si ese metejón fuera algo que puede suceder de vez en cuando, como por ejemplo una persona casada que le agarra un metejón con otra mujer, un hombre casado que le agarra un metejón con otra mujer, puede pasar y vuelve
a su relación matrimonial sin problema. Pero acá el metejón cambia, digamos, la elección sexual que se había hecho hasta este momento. Por lo tanto, ahí hay una huella en su psiquismo que antes no estaba, pero además no solamente, esto es muy importante, no solamente esto le ocurre a Rodrigo, esto le ocurre a Rodrigo y a su mujer y a sus hijos. Es fuerte lo que estás diciendo, Inés. Es así, esto es una situación vital que a través de Rodrigo toca a toda la familia. Nosotros no estamos aislados unos de otros. Y en la medida en que esto se sincere, por eso es que yo digo que se producen muchas lesiones al tratar de ocultar y conservar la imagen, porque los otros sienten, los otros saben, y esto viene para algo a la vida de todo ese contexto. Hay una familia que ha repetido un modelo tradicional sin revisar. Ese modelo tradicional es nefasto, es autoritario, impone una elección de vida sin dejar posibilidades de ensayo y error a sus hijos. Eso es siniestro. Entonces diríamos que a lo mejor esa familia estaba necesitando este golpe tan terrible para revisar todo. Yo no sé si es un acto puramente adolescente lo que ocurrió. Yo creo que acá ocurrió algo inexorable. Sí, a mí también me da la impresión. Sí. Que es mucho más fuerte Sí. que un calentón Totalmente. adolescente. Sí. O una experiencia que quieres probar y tal. Sí, sí. Aquí se juega mucho más. Así es. Este partido se juega, yo creo que a escalas mucho más altas. Sí, es muy fuerte. Inés, ¿qué hacer con el qué dirán, con el pecado, con toda la fuerza, el peso religioso, moral que tiene este hombre en su espalda? En su haber. Sí, Sí. porque también ahí hay un momento, quiero decirte, también hay me ha gustado mucho lo que has dicho, que le pasa a él y le pasa a su familia, me ha encantado esa visión, ¿no? Uh-huh. Y del mismo modo que yo creo que esto también es un replanteo para él, para sus creencias religiosas. O sea, hay un momento que cuando tu vida choca con tus creencias religiosas, de pronto tienes que elegir entre tu vida y tus creencias religiosas. Así es. Esa es otra lección que tiene que hacer él. Sí, y además te voy a decir, además de Rodrigo y su familia, esto tiene que ver con todos los que estamos aquí involucrados, escuchando, pensando, trabajando sobre esto. Uh-huh. Porque la familia de Rodrigo es una familia tipo modelo de esas que nuestros padres nos hacían mirar como un ideal a copiar. Y yo creo que acá hay algo que vale la pena que tengamos claro. Los seres humanos nunca nos podemos ofrecer como modelo de nadie, porque en el momento en que queremos estar más perfectos nos sale un grano en la nariz y quedamos horribles. Entonces, lo que acá creo que se nos da la oportunidad de revisar es cómo estamos parados en el mundo. ¿Qué manera de... cuáles son nuestras creencias? Porque si vamos al significado profundo de lo que significa pecar, pecar es errar el blanco. Por lo tanto, hay en el Evangelio hay una frase lindísima que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fíjense, presten atención a esta frase. Es decir, cuanto más nos equivocamos, erramos el blanco, pecamos, más cosas vamos aprendiendo y nos da la oportunidad de elegir mejor. Nos da la oportunidad de decir, eso no lo vuelvo a hacer porque no lo elijo, no porque me dijeron que era malo. O sea, nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer como seres humanos. La formación religiosa, que yo he tenido una formación religiosa tradicional, me ha enseñado cosas muy buenas y me ha enseñado otras pésimas que yo tuve que revisar, que yo tuve que elegir aceptar o no. Cada individuo tiene que hacer una elección de aquellas cosas a las que adhiere y las que no. Ahora,
si vamos a las definiciones, la Iglesia utiliza, en general las iglesias, para no centrarnos solo en el catolicismo, utiliza la palabra hereje para aquellos que faltan a la religión, ¿no? Y la traducción de la palabra hereje es libre pensador. Es llamativo. Con eso podemos ver claramente que la religión, desde el punto de vista dogmático, es para aquellos que no quieren pensar o que no pueden pensar porque no los dejan. Cuando uno es libre pensador, pasa a estar en la vereda enfrente de muchas cosas, pero cuando entra a la práctica religiosa, de esa forma es un verdadero cristiano, en el caso del catolicismo. Bueno, vamos con otra llamada, la escuchamos. Hola, soy Sanda y quería decir que para la sección Sin Máscaras, el caso que se está tratando en la descripción que hace Rodrigo de la familia que formó, bueno, pues me parece una felicidad un poco estereotipada, como poco convincente. Así que bueno, eso quería decir y gracias por el programa. Hasta luego. A ver si yo lo he entendido bien. A ella le parece que la felicidad que formó, se refiere a mujer, 2 hijos, trabajo, le parece estereotipada, ¿es así? Sí, sí. ¿Tú entendiste eso también? Sí, sí, entendí eso. Y es probable que sí, si hay toda una parte de Rodrigo que quedó fuera de esa familia, seguro que hay toda una parte de la mujer que también quedó fuera de esa familia, porque las cosas son complementarias. Entonces esa familia se ha sostenido, él creo que lo dice, ¿no? Como un lugar de refugio donde nadie hacía sufrir a nadie, que también fue necesario por lo menos para Rodrigo, no sé la historia de la mujer, pero para Rodrigo también fue necesario tener un lugar donde fuera un bálsamo estar. A lo mejor esta segunda mitad de la vida le permite entrar a ver que la vida no puede ser una caja de algodones, sino que tenemos que enfrentar los conflictos que aparecen y qué quieren decir y para qué vienen en nuestra vida en general. Es para crecer. Este es el primero. Inés, ¿te da la impresión que, por lo que nos has dicho, esto puede ser algo que a Rodrigo le faltaba por vivir y va a retomar su vida familiar? No sé. Eso por ahí sería deseable en cuanto a no perder afectos que ha construido con gran parte de su energía, pero no sé de qué manera lo va a lograr, porque esto que aparece como una pulsión sexual absolutamente arrolladora también es cierto. Entonces tampoco porque tener la fiesta en paz va a ser falso consigo mismo. Si es esta la nueva elección, va a tener que comprometerse con esta nueva elección, pero yo no lo sé. Lo que quiero decir es que lo único que importa es que él sea honesto y que trabaje a rajatabla para defender los valores reales de su vida. Y a lo mejor los afectos que formó en su matrimonio con su mujer y sus hijos son afectos reales, aunque incompletos, y por eso parecen medio estereotipados. Y en ese caso vale la pena que también los defienda. No sé cómo, a lo mejor siendo amigo de su mujer, ¿no? Y manteniendo una relación gay por otro lado, no lo sé. Pero vale la pena que no haga un corte abrupto con lo que significó sus primeros 43 años de vida, ¿no? Hombre, pero si no son... Claro, la palabra real es que tampoco se puede utilizar la palabra real, porque sí fueron reales, fue la realidad que él tenía en ese momento. Sí. Ahora se ha encontrado con otra realidad. Exacto, pero que se pueden llegar a integrar de una manera difícil, absolutamente conflictiva, pero no imposible. No imposible. Bueno, a ver, tenemos una última llamada porque no nos va a quedar mucho más tiempo, la escuchamos. Hola, ¿qué tal, Marilo? Me llamo María. Nada, bueno, si Rodrigo se asustó cuando se encontró por primera vez con Carlos, no se dice que la primera impresión es la que vale, y también porque no respetó su intuición. Un besito enorme. Chao. Bueno, yo esta pregunta no la entiendo en absoluto.
Ajá. Se suele decir, y bueno, incluso en psicoanálisis, la primera frase de una sesión está dando el contenido de la sesión completa. Y se suele decir que la primera impresión es la que vale. Sí. Como que la intuición se expresa en esa primera impresión y que después podemos hacer arreglos desde el ego para continuar una cosa que fue rechazada desde el principio. En este sentido entiendo la pregunta, pero creo que él se asustó, no lo rechazó, sino que se asustó. Y asustarse de algo que es novedoso no es raro, nos pasa a todos. Hombre, o sea, y además él dijo, pero me voy a quedar. Claro, pero se quedó, yo creo que podría ser. A mí me pasó una vez, yo entré a una clase y había un profesor hablando y la primera impresión que sentí fue horrible. Pero dije, bueno, ya que vine hasta acá me quedo. Y me quedé y me atrapó. Y entré en una especie de comunidad sectaria que el tipo conducía. Era un psicoanalista. Y me costó irme. Por suerte no me pasó nada. Pero si yo hubiera prestado atención a esa primera impresión, me hubiera ido y no me hubiera quedado a oírlo. A esto creo que debe referirse en este sentido. Pero bueno, el susto no es lo mismo. Yo sentí rechazo y me quedé. Hombre, es que si él, con todas esas fantasías, no tiene susto, pues es que es lo mínimo que puedes tener, ¿no? Sí, en este caso... Lo que pasa es que luego, fíjate lo que sucede. Él tiene susto, rechaza a este personaje, pero luego tiene una enorme atracción sexual, lo que hablamos al principio. En contados segundos, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Sí, fue muy... Para mí, este hombre es un sanador de un aspecto de su vida. No sé cuánto se quedará con él, pero esto ha sido una gran oportunidad para Rodrigo. Yo estoy diciendo algo que a lo mejor es rechazado por el buen gusto de mucha gente, pero que desde el punto de vista de su alma, el que él se haya encontrado con esta parte de sí mismo es un crecimiento enorme. Porque lo que él ha hecho, lo que está haciendo a través de los hombres es encontrar partes de él, ¿verdad, Inés? Es así. Ese padre ausente o sádico que se acercaba para denostarlo y despreciarlo, y que él tuvo que ser el mejor de todos y no cometer nunca más un pecado, quiere decir, nunca tuvo la oportunidad de equivocarse en su vida. Hizo todo el deber ser tal cual era, porque de ese modo no le pegaba. Es terrible. Y su madre no lloraba. O sea, es tremendo. Yo estoy profundamente conmovida con esta historia, porque hay muchas historias parecidas a esta, con otras características, pero de dolores tan grandes que quedan tapados para uno mismo, porque son insoportables en la conciencia. Y que si no es por una oportunidad así, uno puede morirse sin saberlo. Sí, pero fíjate que es probable que se repita la historia, porque cuando él hable de esto con su mujer, al final va a volver a hacer llorar a la madre. Bueno, pero esta vez vale la pena. Primero porque no es la madre, igual que Carlos no es el padre. Sí. Entonces recrea una situación en un contexto donde puede haber modificaciones, en el otro no. Bien. Inés, tenemos que cerrar. Bueno, entonces vamos haciendo una pequeña síntesis de la cosa. Agradezco a Rodrigo y su sinceridad, porque ha permitido tratar un tema nada sencillo de una manera magnífica, ¿no? Y creo que cualquier cosa en esta vida puede ser integrada a nuestra personalidad siempre y cuando trabajemos para ello. Es decir, si trabajamos sintiendo que no importa lo que venga a nuestra vida, para algo es, y yo soy un ser sagrado que tengo derecho a plantearme cosas tan diferentes a lo que los demás puedan querer que plantee, porque mi vida es única y yo tengo derecho a hacerlo. Entonces, esto creo que es nos posibilita una enseñanza a todos para revisar esos lugares rígidos que pueden tener algún tipo de trampa, ¿no?, en nuestras vidas. Y quiero cerrar con una frase de Rilke, que es un poeta maravilloso,
que dice: cuando mis demonios se alejan de mí, temo que mis ángeles también levanten vuelo. Esto es para darnos un hándicap y saber que podemos tener errores, que de todos modos somos sagrados. Inés Olivero, hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes, buenas noches a todos y bueno, seguiremos trabajando con esta parte oscura de la vida. Gracias, buenas noches. Un beso, Mariló. Buenas noches. La voz de la noche. ¿Es lo mismo amor que apego? Con Mariló López Garrido. Entramos en nuestra última hora de programa. Por cierto, que tenéis un correo electrónico, lavozdelanoche@crecimientopersonal.com. Tenéis un teléfono 49994000 y vuelvo a repetir que tenéis que dejarnos en ese contestador vuestro número de teléfono, que es la manera en la que nosotras nos ponemos en contacto, y decirnos a qué sección del programa queréis dirigiros o qué comentario queréis hacernos. Está abierto las 24 horas. Y tenemos también durante toda esta semana una afirmación. Te escucho, por lo tanto, te respeto. Vamos con nuestras huellas de lo sagrado. Huellas de lo sagrado. Con Marley Cuenners. Bueno, ¿qué tal, Marley? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, Marley, estamos hablando de los chakras. Sí, vamos a retomarlos. Sí, porque hemos hablado del primer chakra, ¿no? El primero, que es el de la supervivencia, de la protección, es de donde está enrollada la serpiente divina de la Kundalini, donde está nuestro ADN, y además es donde está nuestra relación con la tribu, con el grupo que nos influye tanto y al que influimos. Entonces hoy vamos a pasar al segundo chakra, ¿te parece? Uh-huh. El segundo chakra, que es el sacro, el sexual, es donde está nuestra capacidad de placer, de abundancia, de sensualidad, de creatividad, de vitalidad. Es la fertilidad, aquel que materializa las ideas, la música, el arte, la poesía, todo está generado por este chakra tan creativo y tan bello y tan placentero, es el que nos da el placer de vivir. Bueno, y es el que nos da el placer y el que nos da los quebraderos de cabeza, ¿no? Claro, como siempre hay un contrapunto. Ya me contarás. Y ese contrapunto también acciona. Es lo de siempre, la energía cuando fluye es la maravilla y cuando se traba es cuando empieza todo el dolor, la problemática. Y cuando se traba aquello donde hay tanto potencial, pues todo eso te lo llevas al otro lado. Y... Exactamente, con la misma intensidad. Uh-huh. Así que también acciona ese chakra lo que hay, lo que nos queda, esperemos que nos quede, que hayamos quitado un tanto de esto, de control, porque nuestra necesidad de control es nuestra antife, nuestra anticonfianza. Y hoy voy a contar una historia que habla mucho de la confianza y de la amistad.
Pues cuando no tienes confianza, entonces es cuando tienes que controlar la situación. Yo no estoy hablando de confianza en el ser humano, entendámonos, el ser humano, a no ser que tenga una relación muy pura, muy limpia y muy auténtica, el ser humano está en manos de sus grabaciones, de sus compulsiones, de sus repeticiones, de sus temores, de sus iras. Entonces, confiar a ciegas en un ser humano, tienes que tener un elo, un vínculo de amistad profunda y con penetración total. ¿Qué significa confiar? Confiar, para mí confiar es confiar en la vida. Ya, pero estás hablando de un ser humano, dices confiar en un ser humano. ¿Qué significa confiar en un ser humano? Pues, por ejemplo, yo confío en ti. Lo sé. Ya sé que confío en ti. Porque me lo has dicho muchas veces. Pero entiendo que aunque confío en ti, puedes tener en algún momento alguna grabación que surge a la superficie y que te hace tener una actuación que parece defraudar mi confianza. Entonces, un ser humano hay que darle este margen de confianza. Hay que pensar que el ser humano está todavía en etapa de evolución. Estamos evolucionando todos, cada uno por el camino que nos toca. Que hay un camino divino y un camino de trabas, a través de los cuales aprendemos. Entonces, eso está ahí en ese chakra también. Esta idea de que el ser humano sí, pero ojo, con ojo, con sabiduría, no con ingenuidad. O sea, con realidad. Con realidad, exactamente. Y al mismo tiempo que está eso, está la confianza en la vida. Cuando tú realmente confías en la vida, confías que lo que te viene, sea bueno o sea malo, o sea, placentero o doloroso, es para tu evolución, es para tu crecimiento, es para el aumento de tu conciencia y tu capacidad de estar en contacto con la realidad, justamente. Entonces empiezas a confiar en la vida, a confiar en que efectivamente estamos en un camino de mejor, hacia lo mejor siempre. En este chakra también está nuestra capacidad de competir, esa competición, a ver hasta dónde llego, a ver quién tengo que pisar para llegar donde tengo que llegar. O sea que hay una cosa de poder en ese chakra, ¿no? Muy fuerte, claro, porque todo lo que hay de placer, de capacidad de placer y de creatividad y de fertilidad, todo eso, su sombra, digamos, es fuerte. Entonces la competición hace estragos en el ser humano. ¿Por qué? Porque en el fondo no confiamos. Cuando tú confías, no tienes que estar compitiendo con el otro. Simplemente estás haciendo tu papel. Pero cuando no confías ni en la vida y menos todavía en ti, tienes continuamente que estar probándote a ti y a los demás que vales, que puedes, etc. Y de ahí nace esa competición que tanto nos daña a todos y tanto nos separa y tanto fracciona nuestro sentido de grupo y de fraternidad. En ese está el poder, el sexo, el dinero. Hay gente que coloca el dinero en otros chakras. Yo lo veo claramente que está ahí, en este... Además dicen que las personas que tienen conflictos con el dinero, yo lo he oído, no solo lo he oído, sino fíjate que lo he comprobado en alguna ocasión, porque he puesto atención en eso, porque yo pienso esto mismo que tú estás diciendo, que tiene relación con el dinero. Hombre, el dinero está en el primer chakra, porque es el chakra de la supervivencia, de la protección, y el dinero nos sentimos protegidos. Sí, pero el dinero tiene mucho de poder. Claro, en su vertiente de poder es donde él pertenece a este chakra. Y yo he comprobado en varias ocasiones, esto no vale para todos los casos, pero sí en varias ocasiones he comprobado personas que tenían historias con el dinero fuertes, que por debajo había historias sexuales muy parecidas a las que tenían con el dinero. Claro, porque el dinero es una materialización de la energía, y la energía sexual es nuestra gran energía, es la energía que nos hace generar vida, y que nosotros transformándola realmente es nuestra energía divina, nuestra energía mística, está toda ahí. Así que no es extrañar que haya esa correlación realmente, porque tal y como manejamos el dinero, manejamos nuestra energía y nuestra energía sexual también. Por lo tanto, la sombra de ese chakra es muy grande, porque es una sombra en la que está retenida, contenida y frenada nuestra energía de vida y nuestra energía creativa.
Marle, quiero hacerte una pregunta. Hace muy pocos días me dijo un amigo, dice, hablando de la sombra, me decía, la gente que tiene más sombra es la gente que está en el crecimiento personal. Y a mí me dijo un poco así. O sea, la gente que se trabaja es la gente que tiene más sombra. Porque cuando tú conectas, cuando tú entras más en conexión con la luz, tienes más la capacidad de ver tu sombra. En esta interpretación me cabe mucho más, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo, hablabas de la sombra de este chakra, estaríamos diciendo que es un chakra muy luminoso. Hombre, extraordinariamente luminoso. Y cuando la luz es más fuerte, la sombra también es más oscura. Eso de decir que la gente del crecimiento personal, eso es una generalización, diría yo, un poco peligrosa. Porque hay mucha gente que no está en el crecimiento personal y que tiene unas sombras que no hay más que verlas. Por supuesto. Ahora, lo que sí hay es que en el momento que alguien está en el crecimiento personal o dedicado a una cosa espiritual, hay la tendencia a tener una expectativa sobre esta persona de pureza, de honestidad, de claridad. O sea, se espera de esa persona un alejamiento de todo lo que contiene este chakra, justamente la posesividad, los celos, el poder más usado, el control, la competición. Entonces, hay una expectativa del que se está trabajando, tiene que tener una limpieza, no puede actuar de tal o cual manera, con lo cual cargamos todos los que trabajamos con ese tipo de temas, ¿no? Pero yo no diría eso, yo diría que hay una tendencia a aclarar las cosas, a limpiar las cosas, a sentarse, a oír al otro, y todo eso no llamo yo sombra. Lo que pasa es que evidentemente cuanto más luz o cuanto más búsqueda de luz hay, más búsqueda de sombra hay también. Hombre, yo supongo que también tiene que ver con aquello de que por ejemplo, todos los egos son terribles, pero el ego espiritual es el más terrible de todos ellos. Es el que, o sea, es el que se ahí, viste, ¿no? Aquel y tal, y tú eres el no sé qué, y yo soy maravillosa. Pues realmente ese famoso ego, que es un aburrimiento espantoso, porque las personas que tienen ese tipo de problemática son una espiritualidad sin peso. No se parece que están flotando y realmente no es por ahí la cosa. Cuanto más espiritual, más metido en el mundo está la persona. No hay eso de la espiritualidad por un lado y el mundo por otro. Hoy en día la caverna, no, el monasterio está aquí, en el día a día y en la manutención y la transformación de ello. Así que yo diría eso, que hay una expectativa. El Señor que está rezando, pues no se puede permitir su parte animal, su parte posesiva, su parte oscura, y no es así hasta que realmente la sombra se clarea y desaparece. Es un largo camino a recorrer. En este chakra también está la desconfianza, en ese chakra está la traición. Vaya. Justamente por el potencial que tiene, hay una tradición al otro y a sí mismo. Fíjate la cantidad de desgaste energético que hay en estos recuerdos de traiciones. Me han traicionado, por lo tanto desconfío. Imagínate el desgaste energético que tienes en ello. Cada vez que estás recordando cosas que han pasado a lo mejor 20 años atrás, que te están condicionando toda tu visión de lo que hay hoy en el mundo y de lo que te está ocurriendo. O sea, hay un costo espiritual muy grande en este chakra, porque cada vez que la vitalidad y la creatividad son reprimidas y son cerradas, son cortadas, el costo energético es extraordinario. Tanto que fíjate, ese chakra corresponde a los lumbares. Fíjate la cantidad de gente con problemas en los lumbares, en los ovarios, en la próstata. ¿Esos problemas estarían relacionados con lo que estás hablando esta noche? Naturalmente, claro que sí, porque estos chakras justamente riegan una serie de órganos que están corporalmente en esta zona, y siempre que tú tienes un problema en esa zona, está diciéndote que este chakra no está fluyendo, no está regando energéticamente todos esos órganos.
Así que imagínate la cantidad de problemáticas que hay. Nosotras mujeres tenemos la tendencia incluso a tener más grasa, más protección en esa zona, porque fíjate todo lo que gira alrededor de la sexualidad. Es impresionante el tabú que tenemos en nuestra sociedad con relación a ello, la agresividad que genera la represión sexual es enorme. Vamos a hablar de eso, porque yo quería saber qué relación tiene este chakra con las violaciones. Vamos a ver, realmente las violaciones, hablemos ahora de violaciones sexuales, al ser donde está la zona sexual, evidentemente ahí hay un recuerdo, una memoria corporal, porque tú sabes que nosotros tenemos una memoria psíquica, y luego aparte de la intelectual, una memoria realmente que está conectada con la emoción, y luego tenemos una memoria corporal. Nuestro cuerpo recuerda increíblemente, con un detalle realmente increíble, todo lo que ha pasado con él de bueno y de malo. Y las violaciones sean del nivel que sean, son responsables de una cantidad impresionante de represiones energéticas importantes en el ser humano, en su nivel sexual, por supuesto, y en su nivel de comunicación, tanto corporal como con el otro ser humano, a todos los niveles con el ser humano. Entonces, las consecuencias que tienen las violaciones o los abusos o los toqueteos, vamos a ver, en esta zona tienen Has hablado de una memoria corporal, ¿vale? Estaríamos hablando de la zona sexual, del cuerpo sexual de la mujer. Violación a una mujer. Pero, o a un hombre. Bien, no, es que te quiero poner un ejemplo. Sí, o a un hombre, pero en este caso, una mujer. Vamos a hablar de las violaciones que no son físicas, que son la mayoría de ellas. Sí, sí. Y que son energéticas. Y que están ahí en ese chakra también. De comiendo con 7 años con mi familia, viene mi tío y por debajo de la mesa y me mira y noto algo que no puedo explicar a nadie y noto como si me violara. Estos casos tú los has escuchado yo también en más de una ocasión. Esa memoria no es física porque no toca el cuerpo. Esa es una memoria psíquica. Sí. ¿Y qué trabajas ahí? Trabajas la parte psíquica, justamente. ¿Y trabajas ese chakra también, aunque no haya sido tocado ese chakra? Porque es que pasa lo siguiente, eso que sería una violación de tipo energético, visual, bien, visual, entra por los sentidos, porque la psique conecta con el mundo exterior a través de los sentidos. En ese caso sería visual. Entonces, dependiendo de la intensidad que tiene para la persona llega a crear una situación tal que llega a ser un pensamiento fijo. ¿Qué quiere decir eso? Pues un pensamiento de que te miran, de que este tío efectivamente está atrás de ti. Pero tú te imaginas, la niña se imagina a su tío penetrándola, ¿o no? Puede llegar a imaginarse. ¿Estás hablando de eso? Porque muchas veces hay memorias en que no llegas a distinguir perfectamente si son reales, que se han producido, ocurrido realmente físicamente, o si son imaginaciones. Porque la contaminación psíquica es un fenómeno tan fuerte que yo he tenido casos de una persona que llegó a tener todos los síntomas de estar embarazada durante 20 años. ¿Y por qué? Porque conectó con su madre. Su madre pensaba que iba a tener gemelos. Y esta niña nace con la sensación de que lleva dentro un bebé. Fíjate tú, ni siquiera era de ella el pensamiento. Y llega a manifestar una serie de síntomas importantes con relación a eso. Entonces, si eso puede ocurrir, imagínate lo que tú llegas a crear en tu pensamiento y en tu psiquismo alrededor de una idea de violación, de desrespeto hacia ti. Llega un momento en que la memoria, aunque no ocurra físicamente, es tan fuerte el pensamiento, es tan fuerte la convicción de que ha ocurrido, que llegas a sentirlo físicamente. Eso se da no solo en violaciones, se da en todo tipo de casos.
no solo en cosas negativas, también en cosas positivas. Pero el poder del psiquismo es algo impresionante. Y llega a crear, y es como si lo hubieses vivido. Por eso las visualizaciones funcionan también positivamente para muchas cosas, para mucha sanación y mucha curación, porque funciona. Hay un nivel en que llega a funcionar y llega a impresionar la célula. Y la memoria puede llegar a ser celular de algo que no ha ocurrido. Eso es tremendo, tremendamente fuerte eso. ¿Y qué es más difícil de trabajar, Marley? Hombre, una cosa clara siempre es más fácil de trabajar. Una cosa que pasó, claramente. Una cosa que está clara. Y las cosas que no están claras, en que se confunde la realidad con será verdad o no, o será mi imaginación, esas son siempre mucho más delicadas. Pero en un caso u en otro son trabajables. Son perfectamente trabajables. Porque además ten en cuenta que las violaciones no son solo de tipo sexual. Hay quien no ha sido violado en cuanto a un desrespeto, a una imposición, a una invasión de espacio. A un engaño. A un engaño. Lo que decía antes, la traición, la víctima. Eso es la consecuencia. ¿Cuántas venganzas están ahí presas a recuerdos de desrespeto, no solo de tipo corporal, sino de tipo de espacio realmente, de falta de respeto a un espacio, porque nuestro cuerpo no es el único espacio, hay un espacio energético nuestro que puede ser desrespetado. Los abortos también, no solo físicos de nuevo, no solo abortos físicos se encuentran en ese chakra, también abortos de ideas, de expectativas, la desistencia, la resignación actúa sobre ese chakra tanto como cualquier experiencia de tipo sexual, porque es vitalidad a fin de cuentas. Tienes ideales mayores, tienes necesidad de expansión, de expandir tu vitalidad. Por ejemplo, en la adolescencia está llena de planes y de ideales. Entonces, todos los ciclos no cerrados están registrados en este chakra. Y para poder cerrar un ciclo, porque muchas veces me dicen, pero bueno, si esto, lo que me pasó con tal persona ya no tiene arreglo, porque la persona murió, por ejemplo, entonces ya no tiene arreglo. Sí tiene arreglo, porque nuestro psiquismo es tan poderoso que no tiene necesidad de la realidad física para nada. Mentalmente te puedes poner en paz, energéticamente. Y si no, sufres un enorme escape energético, una enorme pérdida de tu vitalidad y de tu vida sexual y de todo tipo de vidas. En este chakra, justamente a través de la creatividad, es donde hay la nutrición de ese placer de vivir, del placer del juego, de la fuerza creativa de la vida. Hay una gran necesidad de nutrición del sagrado a través de ese chakra, porque es un chakra muy sagrado. Tiene mucho que ver con tu relación personal con Dios, tu energía sexual tal y como tú la sientes, tal como tú la vives, tiene mucho que ver con tu relación con Dios. Si es una relación rígida, si es una relación muy radical, ¿sabes? Sí, tiene que ver con el poder. Todo muy conectado, evidentemente. Así que es un chakra donde se encuentra la comunión, la unión con el otro. A través del sexo tienes una unión que llega a crear vida. Es una unión sagrada, fíjate si es sagrada que crea vida. Y justamente porque es tan poderosa, sobre ella cae tanta sombra y tanto malentendido. Así que vamos con las uniones sagradas. Algunas no crean vida y también son sagradas, Marley. ¿Cómo? Que algunas no crean vida y también son sagradas. Sí, bueno, pero te quiero decir, están ahí, ¿no? La posibilidad está en esa zona, está tu posibilidad de crear no solo vida, de crear placer, de crear bienestar, de crear amor, de crear mucho bienestar en la vida y en tu alrededor. Y también de la misma manera mucha posibilidad de crear lo contrario, ¿no? Podemos hacer una pequeña meditación sobre eso. Sobre este chakra, el segundo chakra,
que está debajo del ombligo, el chakra que conocemos como el chakra sexual. Vamos con ello. Vamos a respirar hondo. Cierra los ojos si puedes. Procura relajarte, respirando y soltando cualquier tensión. Y concentra tu atención en este lugar, debajo de tu ombligo. Unos 2-3 dedos debajo de tu ombligo. Ahí está el centro de este chakra. Respira ahí profundamente y mira cómo es tu vida sexual. ¿Tienes una vida placentera, satisfactoria? ¿O niegas la sexualidad? ¿O la vives de una manera no placentera? Siente también en tu vida cómo está tu creatividad. ¿Cómo creas? ¿Cómo inventas? ¿Cómo materializas tus ideas? ¿Te paras al primer obstáculo? ¿O por lo contrario, se te ocurren 1000 maneras de contornar el obstáculo? Sientes el enorme placer que te da esa creatividad, esa flexibilidad, esa imaginación que siempre te da una nueva manera de vivir la vida, fresca en cada segundo, en cada minuto. O por lo contrario, si no lo sientes así, si tu vida es árida, automática, ¿cómo lo compensas? ¿Cómo compensas esa aridez? ¿Cómo compensas esa falta de fluidez, de jugo en tu vida? Siente también en esa zona de tu cuerpo. ¿Has tenido alguna violación, algún abuso, tanto sexual o como de espacio o como de respeto? Sientes que cualquiera te invade y no sabes defender tu espacio. Cualquiera te manduconea, cualquiera te tiene en sus manos. ¿Cómo es tu sensación de tu espacio? ¿Es tuyo realmente tu espacio? Siente también cómo es tu relación con los abortos, tanto físicos como de planes, de ideas, de necesidades de expansión de tu ser en cualquier plano, en cualquier lugar. ¿Cómo es tu relación personal con Dios? ¿Te sientes aceptado, limpio, puro, conectado con Dios? ¿O por lo contrario te sientes sucio, sucia, separada, manchada? ¿Puedes ver a Dios en todos? ¿Puedes ver a Dios en cada ser que se te acerca y en ti mismo?
Marli. Nosotras nos vemos la próxima semana. Venga, un Buenas beso noches. grande a todos. Buenas Chao, noches. chao. Un curso de milagros. Con Grace Nowell. La semana pasada hablamos de la crucifixión que nos hacemos a nosotros mismos constantemente, manteniendo a un Jesús de Nazaret colgado en la cruz desde hace ya 2000 años. A pesar de que necesitamos la madera. A pesar de que necesitamos la madera. Grace, buenas noches. Buenas noches. Empezamos un curso de milagros con el que terminamos la voz de la noche. Yo tuve que escribir en una ocasión una charla, en un funeral, la verdad, de un amigo que murió de SIDA, y su hermana me pidió que hiciera un escrito, que lo leyera en la iglesia. Y hablé de eso, justamente de cómo todas las iglesias estaban abarrotadas de hombres crucificados, cuando lo importante no era la crucifixión de ese hombre, sino que ese hombre había resucitado. Exactamente. Y que esas cruces deberían estar vacías, ¿no? Claro. Allí no me echaron porque no era lo correcto no hacerlo, pero realmente esa ira de la que hablamos la semana pasada la percibí por todos los poros de mi piel. Y es una cosa que es verdad, o sea, es que nos mantenemos en la crucifixión, en el dolor, en el sufrimiento, en la separación, en el castigo para una supuesta recompensa. Y de nuevo entramos en el concepto de separación del que hemos hablado durante todos estos meses. Lo que hay detrás de esa idea es la idea de que el dolor puede traernos algún beneficio. En el momento, tú solamente puedes escaparte del dolor y dejarlo ir cuando te das cuenta de que el dolor no te trae ningún beneficio. Da igual que te pases la vida martirizándote aquí, tu recompensa en el cielo va a ser igual, la misma. O sea, te va a dar igual, porque el dolor no es real. Dios no sabe que tú estás aquí machacándote y flagelándote el cuerpo serrano, porque Él no ha creado tu cuerpo. Y Él ni siquiera sabe que a ti, que te creó como un ser perfecto, un ser de luz, un campo de energía, de amor perfecto, resulta que tú te has dado un cuerpo como un símbolo de un pensamiento de ataque y de separación, que es lo mismo, y lo utilizas para atacarte a ti mismo. ¿Qué sabe Él de eso? Cuando Él lo único que hace es amarte. Ese es el título de la lección 23, la de hoy. Dice, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Y quiero repetir que este es exactamente el único camino que existe para conseguir la paz. Hay una parte aquí porque todo lo demás va a fallar, tiene que fallar obligatoriamente, porque cualquier otra cosa que no sea el renunciar a los pensamientos de ataque, o la otra forma de decirlo es utilizar el perdón, va a fracasar absolutamente. Y entonces hay una cosa muy importante que dice Jesús en esta lección que a mí me puso los pelos de punta la primera vez que la leí. Dice, cada pensamiento que tienes fabrica un segmento del mundo que ves. O sea, Él está insistiendo constantemente en que el mundo que aparentemente me rodea está formado exclusivamente por mis propios pensamientos. Porque hemos dicho en lecciones anteriores que nuestros pensamientos son creadores. Que nuestros pensamientos son los que fabrican las imágenes que nosotros percibimos. Exactamente, son nuestros pensamientos los responsables de lo que nosotros vemos ahí fuera. Por eso es tan importante que comprendamos que no es con lo que aparentemente está fuera de nosotros que trabajemos, sino porque estos son efectos nada más. El mundo que veo es un efecto de lo que existe en mi mente. Lo importante es que yo trabaje con las causas. Las causas son mis propios pensamientos. Entonces ahí es donde yo tengo que trabajar y esto es lo que tengo que transformar. El mundo que ves es un mundo vengativo y todo en él es un símbolo de venganza. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Exactamente. Los pensamientos, es fuerte, ¿eh? Los pensamientos, sí, Jesús te da duro. Te da duro porque es necesario que veamos esto para que podamos empezar a trabajar. Pero con Él lo esto. define también, dice, ¿no es acaso una fantasía?
una mejor palabra para referirse a este proceso, o alucinación? Sí. Es decir, estamos en una alucinación. Vivimos en una alucinación. Vivimos, claro, porque lo que tenemos que darnos cuenta es que el mundo, la creación, la auténtica, la verdadera creación de Dios, en primer lugar es una creación que no tiene forma. La forma es exactamente lo que parece separarnos. Pero lo que yo estoy viendo fuera de mí son mis propios pensamientos. Yo recuerdo tener esta experiencia. Yo tuve esta experiencia durante varios días seguidos. Yo tuve la experiencia de estar caminando dentro de mi propia mente todo el tiempo. Es decir, ahí fue donde yo me di cuenta, comprendí perfectamente bien, con absoluta certeza, de que lo que parece estar fuera de mi mente está dentro de mí. Que dentro y fuera no tienen absolutamente ningún significado. Exactamente, no, es que no tienen ningún significado, dentro y fuera. O sea, lo que aparentemente está fuera es otra manera de estar dentro, simplemente. Es otra forma de decir dentro. Entonces, lo que yo tengo que darme cuenta es que la creación de Dios es una creación de luz, es una creación de amor, es una creación en la que no existe la forma y que además es eterna. Aquí todo es perecedero, aquí todo se muere y todo parece atacarme, cuando en realidad lo que yo he hecho es colocar fuera mis propios pensamientos de ataque y ahora los veo regresando hacia mí y me creo que están fuera de mí, pero no, están dentro de mi propia mente. Esto es lo que yo tengo que cambiar. Esto es lo que cambiamos utilizando el perdón. Para eso es que está el perdón, exactamente. Esto es lo que se llama el colapso de la causa y el efecto. Los efectos son los pensamientos que yo he puesto ahí fuera y la causa es mis propios pensamientos, mis propias ideas. Entonces, en el momento en que yo cambio las causas, los efectos externos cambian inmediatamente también. Y eso es lo que es el colapso de la causa y el efecto, que además es simultáneo. Es simultáneo. En el momento en que yo cambio mi idea acerca de algo, mi percepción de ese algo que aparentemente está fuera de mí cambia inmediatamente. Decía, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque acerca de, y ahí podemos hacer un trabajo de todos los pensamientos de ataque que tenemos, acerca de todo. De cualquier cosa, exactamente. Y es importantísimo. Y te dice que, porque la idea de hoy lo que te está intentando transmitir es que no estás atrapado en el mundo que ves, porque ese mundo ha sido diseñado por tus propios pensamientos. Así que lo único que tienes que hacer para escaparte del mundo que ves es soltar y dejar ir tus pensamientos de ataque. Dejarlos ir. Porque no tienen nada que ver con la realidad. En realidad lo que ocurre es que tú ves el mundo que fabricaste, pero no te ves a ti mismo como el que lo ha fabricado. No te das cuenta que tú eres responsable de lo que ves. Esa es otra de las ideas básicas del curso, que eres responsable de lo que ves, porque lo que ves lo has colocado tú ahí fuera. Esa es fuerte. Esa es gorda, sí, yo sé, pero es la verdad. Y solamente la verdad es verdad. Entonces vamos a quedarnos con más bien con esa idea, me parece, para la semana, me parece más importante. Soy responsable de lo que veo. Sí, pero es muy importante que yo entienda que me puedo escapar del mundo que veo renunciando a mis pensamientos de ataque, porque el mundo que veo es un efecto y la causa son mis pensamientos de ataque. Esto es absolutamente imprescindible, porque si no, nunca voy a poder darme cuenta de que soy responsable. Hemos llegado al ecuador de nuestras primeras 50 lecciones, que es un tope ahí que nos hemos puesto importante para el curso de Milagros con Grace. Empezamos en febrero y vamos a continuar la próxima semana, pero bueno, que hemos llegado hasta aquí y hemos aprendido muchas cosas y hay que desaprenderlas, porque es lo que dice el curso, o sea que a veces no hay ni por dónde cogerlo. Buenas noches. Buenas noches. Grace. Y empecemos cogiéndolo por la renuncia a nuestros pensamientos de ataque. Renunciar a mis pensamientos, hacerme consciente de mis pensamientos de ataques, que son los que están creando la visión que tengo del mundo de ataque. Buenas noches, un beso. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias por escuchar La Voz de la Noche.
En La Voz de la Noche, el consejo semanal de Bernardo Estamatea. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte de las relaciones interpersonales. No es fácil llevarse bien con los demás. Dicen que en un trabajo te contratan por tu capacidad y te despiden por tu carácter. Porque ¿a quién le interesa tener a alguien brillante, con una gran capacidad, pero con un carácter podrido? Y hoy se habla en todo el mundo de inteligencia emocional. En estos días estuve dando innumerables charlas a empresas y a grupos y me decían que la preocupación número uno era que no sabían trabajar en equipo, que la gente discutía, que había chismes, que había mala comunicación. Por eso el consejo de esta semana es recordar la ley del Monte Everest. ¿Cuál es la ley del Monte Everest? Nadie llega a la cima solo. Nos necesitamos los unos a los otros. Se llega en equipo. Enriquecer nuestro mundo interior. Cuando yo me trato bien a mí mismo, seguramente voy a tratar bien al otro. No se trata solo de aprender nuestra capacidad o nuestro oficio, sino de enriquecer nuestro mundo emocional. Jigoro Kano inventó el judo y él decía que todos los días había que levantarse y ponerse el cinturón blanco, el cinturón de aprendiz. Por eso el consejo de hoy, de esta semana, es: llegamos a la cima en equipo. Trata bien al otro, respetemos al otro, tratémonos bien nosotros mismos. Pongámonos el cinturón blanco de aprendices, porque cuando uno tiene ganas de crecer, siempre va a terminar creciendo y siendo de bendición para los demás. El arcano es el número 7, el carro. Es un arquetipo de gran energía afirmativa, llena de fuerza, tanto en el terreno mental como físico. Si nos fijamos en la carta propiamente dicha, veremos que se divide en dos partes bien diferenciadas. La parte inferior, donde está representado el carro y los caballos, y la parte superior, con un príncipe o un rey que, luciendo una bella armadura, lleva con elegancia un cetro en su mano derecha, dirigiendo el carro. En su mano izquierda esconde algo, un huevo, quizás símbolo de que el proceso todavía no ha terminado. La parte inferior se asocia a la materia y la superior a la mental, que avanza en pos de la espiritual. En este arcano, la materia y la mente se unen hacia un objetivo bien definido, y solo el éxito puede resultar de esta combinación. Sin distracciones, sin prisa, con brillo y energía. Estamos avanzando con todo el universo hacia nuestro destino. Comenzamos nuestra meditación cerrando los ojos, respirando, buscando una posición relajada en la que puedas inhalar y exhalar fácilmente. Si te es posible, escoge un lugar en el que puedas estar sentada, con la espalda recta y relajada.
Cierra los ojos y reposa las manos sobre tus piernas y respira. Respira sintiendo la planta de tus pies conectado con la madre tierra, con la profundidad de la materia y de la vida. Sigue respirando suavemente y dirige con tu atención la respiración a tu cabeza, a tu coronilla, y ábrete al silencio. Descansa en el silencio. Imagina, visualiza que caminas por una calzada, por un camino bien señalizado. Estás todavía en la naturaleza, rodeada, acompañada del silencio de la vida que te rodea. El camino sigue, ya llevas mucho tiempo en él. Sigues aprendiendo, sigues abierto al mundo y en tu camino cada día todo es una sorpresa, una aventura, un mundo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo es tu vida ahora, en este preciso instante de tu camino? ¿Qué cualidades te va a dar el carro del tarot? ¿Qué propósito? Cuando te levantas por la mañana, cuando estás en silencio, ¿estás ilusionada? ¿Estás contento con la dirección de tu vida? ¿Sientes que tienes claro hacia dónde vas? ¿Lo que quieres de ti? ¿Es tu propósito? ¿O son las exigencias de tus padres, de tus antepasados, de tu empresa, de tus familiares, de tus hijos, y no es la vida que tú quieres llevar? ¿Quién guía tu vida? La vida sonríe a los valientes. Todo lo que necesitas para vivir en plenitud está ya en tu vida. Solo necesitas subir a tu carro y observar con perspectiva para poder orientarte mejor. Cuando sabes dónde vas y estás en armonía con tu corazón, la vida entera se despliega en gozo y plenitud. Todo tiene su lugar entonces y su razón de ser. Encontrar el gozo y la plenitud de tu vida, el sentido y la razón de ser. Las cualidades del carro del tarot. Y nos marchamos con ese personaje, con esa carta que nos impregna durante toda esta semana de un don. Vívelo, siéntelo. Te lo mereces. Está ahí. No tienes que ganártelo. Y trabaja con la afirmación. Te escucho, por lo tanto, te respeto. Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me dejes sola, que sin ti me perdía. 4 esquinitas tiene mi cama. 4 angelitos guardan mi alma. 2 en la cabecera, 2 en los pies. Y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches. Y nos marchamos de esta manera con nuestra meditación del tarot, con ese personaje, con esa carta que nos impregna durante toda esta semana de un don. Vívelo, siéntelo. Te lo mereces. Está ahí. No tienes que ganártelo. Y trabaja con la afirmación.
te escucho, por lo tanto, te respeto. Un beso muy fuerte. Hasta la próxima semana, que estrenamos mes.